Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de una idea. Bueno, una idea que puede tocarnos muy de cerca. La posibilidad de que ciertas luchas que tenemos, ¿no? Ansiedad, miedos que no entendemos bien, patrones de fracaso que se repiten, quizá no empezaron con nosotros. Nos basamos en el libro Este dolor no es mío, de Mark Walling, que plantea justamente eso, que estas dificultades podrían venir de historias no resueltas en nuestra familia. Exactamente. Y el libro es interesante porque mezcla varias cosas, ¿no? Por un lado, la propia historia personal del autor, que es muy fuerte. Por otro, casos de su trabajo clínico. Él dirigió el Family Constellation Institute y además intenta conectar todo esto con la ciencia más reciente. Neurociencia, epigenética, incluso cómo usamos el lenguaje. Sí, y menciona que trabajó años con gente que sentía que las terapias convencionales como que no les daban la respuesta final, ¿no? Así es. Gente que buscaba y buscaba sin encontrar la raíz de su malestar. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿verdad? Desglosar estas ideas de Walling, o sea, ¿cómo es posible que un trauma se herede? ¿Qué bases científicas podría tener esto? Y más importante aún, ¿podemos hacer algo para identificar y quizás sanar estas herencias invisibles? Vamos a meternos con los conceptos clave y los ejemplos que da. Una exploración que, la verdad, toca fibras sensibles. Cómo el pasado familiar puede estar mucho más presente de lo que creemos. ¿Listos para este análisis? Empecemos por la idea central, la más disruptiva, diría yo. Walling dice que la respuesta a nuestro sufrimiento a veces no está en nuestra vida, sino en la de nuestros padres, abuelos o hasta bisabuelos. Justo, él lo llama trauma familiar heredado. La idea en esencia es que el impacto de eventos traumáticos muy fuertes, pensemos en muertes tempranas, abandonos, guerras, suicidios, crímenes, ese impacto no siempre se disuelve con el tiempo, ni siquiera con la muerte de la persona que lo vivió. Walling sugiere que, como fragmentos de esas vivencias, sensaciones físicas muy intensas, a veces imágenes, pueden seguir vivos, buscando una resolución. Y la buscan en las mentes y cuerpos de las generaciones siguientes. ¡Wow! Incluso si la historia original es un secreto, o se ha olvidado. Suena casi esotérico al principio, ¿no? Como fantasmas familiares. Pero él intenta darle una base más tangible. Ahí entra la ciencia. Correcto. Y ahí es donde se pone muy interesante, porque se apoya mucho en la epigenética, que es este campo que está cambiando bastante cómo entendemos la herencia, ¿verdad? Explícanos un poco más eso de la epigenética para que todos entendamos. Claro. La epigenética, digamos de forma sencilla, estudia cómo las experiencias, el ambiente, pueden como ajustar los controles de nuestros genes. O sea, no cambian el código genético en sí, el ADN, pero sí pueden modificar cómo funcionan esos genes. Ajá. Como si les subieran o bajaran el volumen, ¿se entiende? Y esto, según Bolin, podría ser un mecanismo biológico para que los efectos del trauma pasen de una generación a otra. Entiendo. Es como si la experiencia dejara una marca química en el gen que afecta su actividad. Exacto. Una marca que puede influir en cómo respondemos al estrés, por ejemplo. ¿Y qué evidencia concreta usa Bulin para apoyar esta idea tan potente? Bueno, cita investigaciones importantes. Por ejemplo, el trabajo de Rachel Yehura. Ella investigó a sobrevivientes del Holocausto y a sus hijos, y encontró cosas llamativas. ¿Cómo qué? No solo diferencias en los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, sino también marcas epigenéticas parecidas en ciertas zonas de un gen específico. Un gen clave para regular cómo el cuerpo maneja el estrés, el FKBP5. Marcas similares en padres e hijos. Sí, tanto en los padres que vivieron el trauma extremo, como en sus hijos, que no lo vivieron directamente. Esto sugiere que algo relacionado con la respuesta al trauma, o incluso con la adaptación a ese estrés extremo, podría transmitirse biológicamente. Espera, dijiste adaptación. ¿Cómo que heredar una respuesta al trauma podría ser adaptativo? Suena raro. Es una hipótesis interesante que plantea Yehuda y que Woollin recoge. La idea es que esos cambios epigenéticos, en teoría, podrían preparar a la siguiente generación para sobrevivir en entornos muy peligrosos o estresantes, como los que vivieron sus ancestros, una especie de resiliencia biológica heredada. Entiendo la lógica, pero... Claro. El problema es qué pasa si esa descendencia vive en un mundo seguro. Esa preparación para el peligro constante se puede convertir en ansiedad crónica, en hipervigilancia. Lo que fue útil allá puede ser un problema acá.
Es complejo, ¿no? Muy complejo. Tiene sentido. ¿Hay otras bases científicas que menciona para esta idea de herencia no genética? Sí, sí. También se refiere al trabajo de Bruce Lipton sobre la memoria celular. Lipton argumenta que las señales del entorno, y acá incluye las emociones fuertes y sostenidas de la madre durante el embarazo, como el miedo o la ira crónica, esas señales pueden influir en cómo se expresan los genes del feto. A través de la placenta. Exacto. Las hormonas del estrés de la madre cruzar la placenta y podrían, según esta visión, como programar la sensibilidad al estrés del bebé incluso antes de nacer. Es impactante pensar en el útero como un primer ambiente que ya nos informa sobre el mundo exterior, a través de la madre. Totalmente. Y hay otro punto que él resalta que es fascinante, sobre la conexión biológica directa. ¿Cuál? Bueno, biológicamente, tenemos una conexión súper íntima con nuestra madre y nuestra abuela materna. El óvulo del que nos formamos ya existía como una célula precursora en los ovarios de nuestra madre cuando ella era un feto dentro de nuestra abuela. ¡Para! ¿Cómo? Sí, sí, 3 generaciones compartiendo de alguna manera el mismo espacio biológico intrauterino. Es vertiginoso pensarlo. Me dejaste helada. 3 generaciones en una. Y aunque para los espermatozoides el proceso es distinto, también se investiga cómo pueden llevar marcas epigenéticas influenciadas por las experiencias del padre. O sea, la información sobre el estado o el entorno del padre también podría transmitirse. Es increíble. Y esto se ha visto en animales también. A veces los estudios en animales ayudan a entender los mecanismos. Sí, lo menciona brevemente, pero es importante. Hay estudios, sobre todo en ratones, que son más controlados, claro, y muestran cómo ciertos tipos de estrés o trauma, por ejemplo, separar a las crías de la madre muy temprano o exponer a los machos a un olor asociado con el miedo justo antes de concebir, pueden causar cambios epigenéticos y de comportamiento no solo en los hijos directos, sino también en los nietos. ¿Hasta la tercera generación? Algunos estudios sugieren que sí, hasta 3 generaciones. Se habla de transmisión a través de cambios en el ARN del esperma o en los óvulos. Esto le da una base biológica, bueno, al menos plausible, a la idea de que los ecos del trauma pueden cruzar generaciones. Fascinante cómo la biología podría estar guardando memorias del pasado familiar. Pero Walling no llegó a todo esto solo leyendo papers. No, su propia vida tuvo un giro tremendo. Totalmente, su historia personal es como el hilo conductor del libro. Él vivió algo devastador. Perdió casi toda la visión, una cosa llamada retinopatía serosa central. Y los médicos, bueno, no le daban muchas respuestas ni esperanzas. Imagínate la desesperación. Uf, tremendo. Debió ser terrible. ¿Qué hizo? Lo que haríamos muchos, ¿no? Buscar por todos lados. Viajó por Asia, hizo retiros espirituales súper intensos, probó con gurús, ayunos extremos, dietas, de todo. Y Nada funcionaba. Pero lo curioso es que varios maestros espirituales le dieron el mismo consejo. Uno que al principio él rechazó de plano. ¿cuál fue ese consejo? Vuelve a casa, llama a tu madre y a tu padre. Justo lo que no quería oír, seguramente. Exacto. Él sentía que ya había trabajado su relación con ellos en terapia, que eso era un capítulo cerrado. Qué humano eso, ¿no? Creer que ya superamos ciertas cosas. Tal cual. Pero el consejo se repetía, y al final se dio. El libro describe ese proceso de reconectar como algo difícil, incómodo. Habla de un abrazo tenso con su madre, de sentir su propia resistencia a recibir afecto. Pero al seguir ahí, empezó a descubrir cosas. ¿Cómo qué? Detalles sobre su propio nacimiento. Fue traumático, usaron forceps, tuvo el cráneo hundido, y su madre tuvo dificultades para conectar con él al principio. Y esto resonó con un sentimiento muy profundo y antiguo que él tenía de estar dañado, de estar arruinado. Wow, encontrarle un posible origen a ese sentimiento. Exacto. Y con su padre también hubo un proceso. Lo describe como un ex-marín, un tipo rudo, pero cuenta un momento de quiebre, de vulnerabilidad compartida, donde ambos lloraron juntos. Y Walling recalca algo importante. La clave no fue que sus padres cambiaran, fue que él cambió. ¿En qué sentido? Aprendió a recibir el amor y la conexión que ellos podían darle, tal como eran. Dejó de esperar que fueran como él quería que fueran. Se dio cuenta de que la barrera para recibir estaba en él mismo. Qué importante eso. Y este es uno de los mensajes centrales que él saca de su experiencia y que aplica en su terapia. La sanación profunda muchas veces implica mirar de frente la relación con los padres, no para culparlos, ojo,
sino para entender cómo esas dinámicas tempranas y las historias familiares no resueltas pueden estar operando dentro nuestro, creando patrones que repetimos sin saber por qué. Cambia totalmente el foco, ¿no? Del problema individual al sistema familiar. Pero queda la pregunta, ¿y su vista? ¿Qué pasó al final con eso? Según cuenta él, la vista volvió, sola, de forma inesperada, justo cuando él ya había soltado la obsesión por curarse y había encontrado cierta paz interna a través de esa reconciliación familiar. Increíble. Él mismo lo interpreta como una metáfora. Su ojo enfermo fue el maestro que lo obligó a mirar hacia adentro, hacia sus raíces, hacia esas historias no contadas y emociones no procesadas de su familia. Una historia muy poderosa. Y sirve de puente para entender cómo aplica estas ideas con otras personas. Los casos que comparten el libro son bastante impactantes. Sí, los casos clínicos son clave para ver cómo se podrían manifestar estos traumas heredados en la vida real. Hay uno que a mí me quedó muy grabado, el de Jesse. Contanos de Jesse. Jesse es un chico de 19 años y de golpe empieza con un insomnio terrible. Pero no es solo no poder dormir. Siente un frío que lo cala hasta los huesos, que no se va con nada. Y un miedo, un pánico irracional a morir si se duerme. ¡Qué angustia! Y todo empezó a los 19. Justo al cumplir 19. La edad es clave acá. Ajá. Bolling empieza a indagar en la historia familiar, que es parte fundamental de su método. Y descubren que había un tío abuelo llamado Colin, del que Jesse no sabía absolutamente nada. Este tío abuelo había muerto congelado. ¿A qué edad? No me digas. ¿A los 19? Exactamente. A los 19 años, mientras trabajaba revisando líneas eléctricas en Canadá, en medio de una tormenta de nieve, murió congelado. Impresionante la coincidencia. La hipótesis de Rowling es que Jesse estaba, sin saberlo, reviviendo el terror final de Colin. Ese miedo a perder la conciencia, que para Colin fue el paso previo a la muerte por congelación. Poder entender esto, darle un nombre, un origen a ese terror que no tenía sentido, fue un punto de inflexión enorme para Jesse. Es increíble pensar en esa conexión tan específica, ¿no? A través de generaciones y del silencio. ¿Hay algún otro caso que lo muestre de otra forma? Sí, está el caso de Gretchen, una mujer con una ansiedad y una depresión muy intensas. Y lo que llamaba la atención eran las palabras que usaba para describir su peor miedo, palabras muy fuertes. ¿Cómo cuáles? Hablaba de evaporarse o de ser incinerada. Uf, muy gráfico, muy visceral. Totalmente. ¿Y cuál era la conexión familiar? Resulta que su abuela era judía, de Polonia. Había sobrevivido al Holocausto, pero toda su familia, padres, hermanos, había muerto en Auschwitz, gaseados e incinerados en los hornos. ¡Qué horror! Después de la guerra, la abuela emigró a Estados Unidos, se convirtió al catolicismo y nunca más se habló del tema. Silencio absoluto. Un tabú. Entiendo. Gretchen, aunque no sabía los detalles ni la carga emocional de su abuela, parecía estar llevando, a través de esas palabras tan específicas, evaporarse, incinerarse, el horror no procesado, el duelo silenciado, quizás la culpa de la sobreviviente. Estos ejemplos son perturbadores, pero a la vez fascinantes. Sugieren que nuestros síntomas, nuestros miedos, hasta las palabras que usamos, podrían ser ecos de historias familiares que ni siquiera conocemos. Entonces, si alguien escucha esto y piensa, uy, quizás a mí me pasa algo así, ¿cómo se empieza a investigar? Willing propone una herramienta, ¿no? El lenguaje nuclear. Así es. El concepto del lenguaje nuclear es central en su enfoque. Se refiere a esas palabras, esas frases cargadas de emoción, que usamos una y otra vez para describir nuestros miedos más profundos o nuestras quejas crónicas, sobre la vida, las relaciones, la salud, el trabajo, lo que sea que nos duela recurrentemente. Como miguitas de pan que deja el inconsciente. Algo así. Son pistas, y Willing sugiere mapear este lenguaje identificando 4 componentes clave. Suena interesante. ¿Cuáles son? Primero está la queja nuclear. Es básicamente el problema central, ese patrón negativo que se repite y que más nos duele o frustra. Ok, el tema recurrente. Segundo, los descriptores nucleares. Son esas palabras, a menudo adjetivos o frases cortitas, que nos vienen a la mente de forma espontánea cuando pensamos en nuestra madre y en nuestro padre. Willing cree que dicen mucho sobre nuestros sentimientos inconscientes hacia ellos, lealtades invisibles, rechazos no resueltos.
Entiendo. La queja y cómo vemos a nuestros padres. ¿Qué más? Tercero, la frase nuclear. Esta es como la joya de la corona, digamos. Es una frase corta, pero muy potente, muy cargada emocionalmente, que resume nuestro peor miedo o nuestra creencia negativa más profunda. Dame ejemplos. Cosas como me van a abandonar, siempre voy a fracasar, no soy suficiente, estoy solo en esto, voy a morir joven. A menudo, dice Walling, sentimos como una resonancia física al decirla en voz alta, como si el cuerpo dijera, sí, esto es verdad para mí. ¡Qué fuerte! ¿Y el cuarto componente? El cuarto es el trauma nuclear. Este sería el evento traumático específico en la historia familiar, generalmente una o dos generaciones atrás, que se cree que originó todo ese lenguaje y ese patrón de sufrimiento. ¿Y cómo se descubre eso? Bueno, ahí se necesita investigar, hablar con la familia, hacer preguntas que quizás son incómodas, o usar herramientas como un genograma. ¿Qué es un genograma? Es como un árbol genealógico, pero más detallado. Incluye no solo nombres y fechas, sino también eventos importantes, muertes, enfermedades, migraciones, divorcios, secretos. Ayuda a ver patrones. Es como volverse un detective de la propia historia familiar y de la propia psique, ¿no? Buscar patrones en cómo hablamos para encontrar pistas del pasado. Exactamente. Y en esto, él también se basa en ideas de otros terapeutas sistémicos como Bert Hellinger. Hellinger hablaba de la conciencia familiar y de cómo eventos traumáticos no resueltos, muertes tempranas, gente excluida de la familia, secretos, crímenes, dejan como un desorden en el sistema. ¿Un desorden? Sí, como si algo quedara pendiente. Y a veces un miembro de una generación posterior, por una lealtad inconsciente, como que toma algo de ese destino no resuelto, o repite aspectos de ese destino, como si intentara ciegamente equilibrar algo o darle un lugar a lo que fue excluido. Como en el caso que mencionaba de John. Justo. El caso de John, que terminó preso por fraude fiscal exactamente a la misma edad en que su padre había cometido un asesinato que quedó impune. Es como si el sistema buscara, de formas misteriosas, algún tipo de cierre o expiación. Es una mirada que realmente amplía el marco para entender por qué nos pasan ciertas cosas. Ahora, la pregunta del millón. Si logramos identificar estos patrones, estas frases nucleares, y empezamos a sospechar una conexión con la historia familiar, ¿qué hacemos? ¿Se puede hacer algo para soltar esas cargas? Esa es la gran pregunta, claro. Y entramos en el terreno de la sanación. El primer paso, fundamental, y en esto coinciden Walling y muchos otros enfoques, es la conciencia. Simplemente traer a la luz estos patrones inconscientes, reconocerlos. Ese ya empieza a quitarles poder. Como decía Jung, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Y tú le llamarás destino. A partir de esa conciencia, Wallen propone varias herramientas. Son enfoques que buscan integrar la mente, el cuerpo y la conexión con la historia familiar. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de esas herramientas? ¿Cómo funcionan? Claro, una se apoya en la neuroplasticidad. Esta capacidad increíble que tiene el cerebro de cambiar, de reorganizarse, de crear nuevas conexiones. Él cita a Norman Deutsch, el autor de El cerebro se cambia a sí mismo. La idea es que si podemos imaginar de forma vívida experiencias de resolución, de calma, de conexión segura con nuestros ancestros o de perdón, estamos activando las mismas redes neuronales que si lo estuviéramos viviendo de verdad. O sea, usar la imaginación activamente para recablear el cerebro. Exacto. Crear nuevas imágenes internas positivas, de fortaleza, que puedan competir con las viejas rutas neuronales del trauma o del patrón negativo. Y con el tiempo, quizás, reemplazarlas. Suena poderoso usar la imaginación así. ¿Y qué pasa con esas frases que mencionaste antes, las nucleares? ¿Se pueden usar para sanar también? Sí, él propone trabajar con frases y rituales curativos. Se trata de formular frases específicas, a veces acompañadas de pequeños actos simbólicos como encender una vela, mirar una foto, colocar objetos que representen a los ancestros. ¿Con qué objetivo? Con varios. Primero, reconocer el trauma familiar, pero sin juicio. Honrar el destino difícil de los ancestros que estuvieron involucrados. Y, muy importante, declarar conscientemente la intención de diferenciarse, de vivir la propia vida, liberándose de cargas que no son nuestras. ¿Cómo serían esas frases? Pueden ser diálogos internos o dichas en voz alta. Algo como, querido abuelo, veo tu dolor y respeto tu destino. Ese fue tu camino, no el mío.
te honro viviendo mi propia vida con alegría. La idea es separar los destinos, pero con respeto y amor, no desde el rechazo. Entiendo. Separar con respeto. Y antes mencionaste mucho el cuerpo, con los casos clínicos. ¿Cómo se trabaja con eso? A través de la integración corporal. Esto es clave. Implica prestar atención deliberada a dónde sentimos el miedo, la ansiedad o el patrón en el cuerpo. Es una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, tensión en los hombros. Y una vez que lo localizas, La propuesta es llevar la respiración a esa zona, quizás poner una mano ahí, y ofrecerle a esa parte vulnerable nuestra un mensaje de apoyo interno, algo como, estoy aquí contigo, te veo, vamos a respirar juntos a través de esto. Se busca procesar y liberar la memoria somática, esa carga que el cuerpo ha estado llevando a veces por generaciones. me hace pensar en su propia historia, la de Wulin, y la reconexión con sus padres. Eso también lo propone como parte del camino. Sí, la reconexión, siempre que sea posible y seguro, claro. Él insiste en que no se trata de intentar cambiar a los padres, sino de cambiar nuestra relación interna con ellos y, si se da, la dinámica actual. Aprender a verlos más allá de nuestras heridas de la infancia. Quizás poder recibir lo que sí pueden dar, aunque no sea lo que esperábamos. Sanar nuestra respuesta a esa relación. Es un trabajo interno profundo. ¿Sí? Y finalmente menciona también la perspectiva de la epigenética y el bienestar. Se refiere a autores como Dawson Church, que sostienen que cultivar activamente estados emocionales positivos, como la gratitud, la compasión, la alegría, y practicar técnicas como la meditación o la visualización positiva, podría influir favorablemente en nuestra propia expresión genética. Crear un entorno epigenético interno que promueva la salud y la resiliencia. Hemos recorrido un montón hoy, ¿eh? Desde la idea central del trauma que se hereda, las posibles bases científicas que están surgiendo, las historias tan vívidas, personales y clínicas, hasta estas herramientas para identificar y, ojalá, empezar a sanar. Es mucho para pensar. La idea de que las historias silenciadas de nuestra familia, los dolores no resueltos de abuelos o bisabuelos, puedan estar tejidos en nuestra vida actual de formas tan concretas, da un poco de vértigo, ¿no? Sin duda, es una perspectiva que puede cambiar mucho cómo nos vemos. Y mientras procesamos todo esto, quizás queda flotando una reflexión final. Si empezamos a considerar en serio que algunos de nuestros desafíos más hondos, esas luchas internas que a veces sentimos como parte de quienes somos, quizás no son del todo nuestros, que podrían ser, en parte, ecos de un pasado familiar que busca ser visto, ser comprendido. ¿Cómo podría eso cambiar la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y nuestras dificultades? Podría ser que la compasión hacia nosotros mismos por llevar esa carga y hacia nuestros ancestros por lo que les tocó vivir sea una llave inesperada, una llave no solo para entender, sino quizás para encontrar una liberación que ni siquiera habíamos imaginado posible. Una pregunta muy profunda y que invita a seguir explorando, ¿no? Nuestro propio paisaje interior y también el familiar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de las ideas presentadas en El olor no es mío.